Vamos a hablar de nuestra voz, ¿sí? Mientras está sana, todo bien. Cuando empieza con alguna dificultad, cuando empezamos a emitir rara nuestra voz, nos preocupamos. Y hoy focalizamos en esto de las disfonías persistentes. Una disfonía, una pérdida temporal de la voz, que de pronto va pasando un día, otro y permanece. Está ahí, la voz no está plena. Hay un ejemplo, en estos últimos días se vio claramente lo que le pasaba a una de las integrantes o ex integrantes. No, es integrante todavía, puede volver, ¿no? Puede volver. De Gran Y Hermano. dicen que puede volver, tiene chances. Tiene chances en el repechaje. Claro, Cata de Gran Hermano, que sin dudas hubo un cambio muy notorio en su voz cuando ingresó a la casa y en estos últimos días. El tema es que esa disfonía permanece. ¿Vemos el video? Así tenemos como ejemplo. ¿Querés verla? Dale. Mi nombre es Catalina Gorostidi. En toda mi infancia fuimos medios nómades por el trabajo. Perdón, posta, me resulta tan loco escuchar tu voz así. Sí, como es que... mi voz Tal esa. cual, tal cual. Esa es mi voz. Me encanta subir fotos hot. Fui muy botinera. Básicamente fue como salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano a la misma vez. Salí con un campeón del mundo. Fue muy real, ¿eh? Fue muy real, tal cual, Muy sí. real, o sea. Yo sé que estaba tuiteando y tuiteé, me acabo de fijar. Puse que tenías una banda parecida a la de Sol Pérez. Y tuiteé que, entonces el chiste que eras igualita a la Cata el año pasado. Porque tenía, claro, no, pero justamente por eso, como diciendo, nada que ver Nada que una ver. con la otra. ¿Te sentís que cumpliste lo que dijiste ahí? Sí, re. Eso es lo más importante. Soy justiciera, sí, muy real, con valores. Pero bueno, yéndome al pasto un poco. Pero bueno, Pero bueno. Se nota la diferencia, fuiste vos, ¿no? eso es lo Se importante. nota claramente la diferencia. De una voz plena a una voz rara, rasposa, solemos decir, ¿no? Que está ahí como saliendo con dificultad. Vamos a hablar con un especialista a ver qué nos dice acerca de esto, porque te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, nos puede pasar a cualquiera. Está Julia Rió con nosotros, licenciada en fonoaudiología. ¿Cómo va, Julia? bien, buenos Bienvenida, Hola, días. Gracias por estar Julia. acá. Gracias. Yo dije recién, pero por favor decilo con todo el tecnicismo que corresponde, Sí. ¿qué es una disfonía diferente a una afonía? Claro. La diferencia está en que la disfonía es una pérdida parcial de la voz. Ajá. ¿Mm? O sea, hay voz. Sí. Pero la afonía es una pérdida total, o sea que no hay directamente sonido que se puede emitir. En la disfonía se produce una alteración de las cualidades de la voz. Por ejemplo, el timbre cambia, como vos decías, se vuelve más rasposo, se vuelve como más aireado, sucio a veces. Sí. Y pierde potencia la voz. Esa es la característica más importante, porque uno empieza a sentir que la voz ya no rinde y que si hay un lugar donde hay un poquito de ruido ya prácticamente no se escucha, porque Claro. sale aire. Claro. En cambio, la afonía es directamente la pérdida total, ya no sale sonido, ya hay una inflamación aguda de la cuerda vocal y pierde totalmente la voz. ¿Y por qué se da esto? Que Bueno. una persona o haga disfonías a repetición, Sí. digo, se pone disfónica, se cura, le vuelve la voz plena a los pocos días Claro. o un día después, otra disfonía, o disfonías que duran mucho tiempo. Muchos días. Bueno, las disfonías tienen muchísimas causas. Hay causas de tipo psicológicas, emocionales, que tiene que ver justamente con afecciones que están dentro del ser humano en momentos especiales de la vida, donde se produce una somatización del problema a nivel del órgano vocal. Ustedes saben que la laringe es un órgano de choque que apenas nosotros tenemos algún problema o angustia o algo específico a nivel emocional, lo primero que uno siente es que se cierra la garganta. Esto explica, por ejemplo, que se te están entregando un premio, por ejemplo, querés agradecer y se te corta la voz por la emoción, ¿no? Bueno, Por y a ejemplo. los locutores y periodistas les pasa muy a menudo esto, los cantantes también, que tienen que manejar un público, bueno, Sí. hay características y bueno, y la gente que está pasando por procesos más dolorosos, podríamos decir, también. Esa es una causa. Hay causas orgánicas que lo pueden desencadenar, como por ejemplo una laringitis, bueno, ahora el COVID que estuvo tan presente en nuestras vidas, causas de tipo neurológicas también. Claro. Ahora hay mucha patología, hay mucho Parkinson, por ejemplo, ha aparecido mucho esa patología últimamente
y produce grandes problemas a nivel vocal. ¿Qué pasa con el nerviosismo, el estrés? Porque yo siento en este caso puntual de ella, Claro. me da la sensación de que entró en una vorágine, que a veces pasa también en el Exacto. trabajo, en este caso ella ingresó a la casa, el estrés de encontrarse en esa situación, los desafíos, se fue, esto de las notas, los medios. Siento que no hay un descanso vocal, Sí. no hay Eso- bajar un cambio para permitir que tu voz vuelva, ¿no? Exacto. A escena, digamos. El descanso vocal es muy importante. Y cuando hay un estrés así muy grande, donde uno no para, esto afecta muchísimo la voz. Uno tiene que descansar la voz. Es más, yo siempre recomiendo, cuando vienen mis pacientes muy fatigados, que por lo menos después de trabajar mucho tiempo la voz, descansar 1 hora. Eso significa no hablar. Claro. Tratar de no emitir palabra y, bueno, hacer ejercitación específica para relajar. Julia, ahí pienso en los docentes, ¿no? Sí. Tantas horas frente a los Totalmente. alumnos y hablando sin parar. Quizás después se termine ese proceso con sus compañeros. En ese caso, ¿qué se recomienda también? Bueno. O personas que tengan que hablar mucho tiempo. Justamente la mayor cantidad de pacientes que tengo son docentes Claro. que tienen este tipo de problemas. En general es porque, y esto siempre sucede, no hay nadie que les haya enseñado cómo manejar correctamente la voz. Hay carreras que sí tienen una instrucción, un aprendizaje, pero hay otras que no. Entonces uno se larga a trabajar y empieza a utilizar su voz de la manera que puede, O que sea, los sabe. docentes En la no docencia, tienen por ejemplo. incorporado No. en la No currícula de tienen. ellos. En algunas de- carreras sé claro. que hay una materia que dan En que algunas. tiene que ver con esto, Pero en pero todas. no en Ahora, general. Julia, no. somos conscientes también que esto de no saber, que forzamos muchas veces la voz, Claro. siendo o no docentes, digo, en la vida misma, porque gritamos en un partido de fútbol, porque a la hora de ir a un concierto no sé qué, Tal cual. Incluso a la hora hasta de hacer una broma o de cantar, o sea, no tenemos como un manejo Exacto. de que estamos como quebrándola de alguna forma, después decís, Exacto. ¿qué me pasó? Claro, lo que ¿Qué pasa es podemos que hacer con eso? en realidad hay muchos abusos vocales que uno Claro. desconoce. Claro. Por ejemplo, la tos es un abuso vocal. Si vos cursás con una patología durante mucho tiempo de tos permanente, Exacto. afecta muchísimo las cuerdas vocales Claro. y eso la gente no lo sabe. Como que lo deja pasar y la sostiene en el Exacto. tiempo, como Claro, algo más. Claro, y no trata el problema. A lo mejor decís, bueno, tengo una tos, pero no voy a tomar ningún remedio porque... Entonces va quedando ese abuso y a la larga va deteriorando, porque Claro. lo que va pasando es que la cuerda vocal se va deteriorando con ese mal uso. Y carraspear también, no sé si se dice así. Carraspear también. Bueno, el Sí, carraspeo... Se vuelve como un tip. te hace un Claro, tic, es un claro. tic Sí, porque sí, claro. se produce un círculo. Vos carraspeas para sacar ese moquito que está ahí pegado en la cuerda O vocal te pica. y ¿viste? generás más trabajo de la cuerda vocal. Entonces Claro. la cuerda vocal reacciona produciendo más moco. Claro. Y otra vez volvés a sacarlo. Entonces se produce como un vicio ya y eso daña ¿Es muchísimo. una inflamación ese moco que se produce ahí? No, el ¿Qué es? moco aparece generalmente por el mal uso vocal. O sea, cuando vos tenés fatigada la laringe, la reacción que hace la laringe es generar moco. Entonces, a eso se le llama fonastenia, que es ya el cansancio vocal. Claro. O Claro. puede ser por un factor alérgico también, que eso acá en Mendoza... Ahora, Claro. es común. lo emocional, decías, afecta la voz. O sea, si yo estoy mal, si estoy Sí. triste, si estoy atravesando un problema, probablemente pueda afectar mi Sí, voz. O sí. sea, que sanando por allí esas cuestiones o Claro, es que mejorando mi acá- salud mental. Claro, por ¿Va de la eso mano? hay que hacer siempre una anamnesis buena. Uno tiene que concurrir o a un otorrino Sí. para que le hagan algún estudio de cuerdas vocales y el fonoaudiólogo lo que va a hacer es hacer una anamnesis para detectar cuál es la causa que provocó esa difonía. Si es una Claro. causa psicógena o emocional, y bueno, tiene que hacer alguna terapia o algún abordaje de tipo psicológico. Si es una causa orgánica, hay medicación. Y si es funcional, porque no está funcionando bien todo el sistema, digamos, fonatorio, tendrá que hacer un tratamiento para aprender a manejar un mecanismo distinto. Claro. Julia, es cuestión de esperar a que pase la disfonía y así vamos acumulando un día, 2 días. Bueno, 3 en días, ¿o realidad
Lo que se espera aproximadamente 10 días, más de eso no. 10 días. Si yo ya tengo una disfonía y siento que esa disfonía persiste más de 10 días, ya estamos hablando de una patología crónica y eso ya hay que consultar. Y si no la trato, ¿qué pasa? Y si no la trato, cada vez empeora, porque acá es todo un sistema que va deteriorando. Por ejemplo, empieza siendo un pequeño hiatus, que es un ojal, una debilidad cordal. Al hacer fuerza empiezan a ver las bandas ventriculares, que son elementos que están arriba, a venirse al centro, empiezan a generarse nódulos y ya se empieza a deteriorar más el cuadro. Entonces después el tratamiento es más difícil y más largo. Sí, Julia, y en los chicos, porque los chicos lloran, gritan, obviamente no tienen un manejo. ¿Qué pasa cuando aparece este tipo de afección y qué puede hacer el papá? ¿Se espera tanto de alguna forma o se van Mira, a...? las disfonías infantiles son las más difíciles de tratar. Imagino que sí. Dificilísimas, porque el niño es muy difícil decirle no grites. Claro. Y más en la escuela, en los recreos. Totalmente. Pero hay que empezar a inculcar una conducta distinta desde la casa. A veces nos encontramos con casas donde en general es así el ambiente, o sea, es una familia que grita. Y a veces es el niño que tiene una personalidad así. Entonces lo que se hace ahí es empezar a reeducar desde chiquito, Claro. Dándole conductas fonatorias buenas. Claro. Y ahora, y vinculado con eso también, cuando en la adolescencia a los varones le cambia la voz, Sí. ¿no? Que siempre decimos eso. ¿Cómo se debería acompañar también estos procesos? Porque pensando, la voz es fundamental y no nos educan respecto a cómo manejar eso. ¿Qué hacemos en la adolescencia? Bueno, en la adolescencia el cambio que se produce mayormente es en los varones. Sí. Por acción de las hormonas, que los varones secretan más andrógenos, hay muchos más cambios en ellos porque la laringe crece mucho más, aumenta el tamaño de las cuerdas vocales y por lo tanto cambia el tono. Claro. Entonces, de una voz, de una laringe infantil que tenía unas cuerdas vocales finitas, translúcidas, pequeñitas, pasan a ser 2 cuerdas grandes. Entonces, hay mucha inestabilidad laringe ahí. Entonces, yo he tenido casos de adolescentes que vienen a trabajar un poquito la voz en esa etapa porque es normal que aparezca debilidad cordal. La laringe está sufriendo grandes cambios hormonales y empieza a funcionar de una manera distinta. Entonces, se acompaña al adolescente también enseñándole conductas fonatorias buenas. Julia, gracias por todo este tiempo, estos consejos valiosísimos. Te pido solamente en el final 2 o 3 consejitos de profilaxis. De profilaxis vocal. Sí. Bueno, primero, muy importante, agüita. Agua. El agua Hidratación, es fundamental porque el agua tiene que ver con la hidratación de esas 2 bandas que son tan maravillosas y que tienen una mucosa especial y que gracias a ellas nosotros podemos fonar. Bien. Entonces, hidratarse. Segundo, evitar todos los abusos vocales que podamos hacer. Si estamos en ambientes de ruido, tratar de estar calladitos, hablar lo menos posible, manejarme sin gritos, tratar de no gritar. Y sobre todo tener una conducta buena a la hora de descansar, alimentarse bien, hacer actividad física, o sea, que haya un bienestar corporal para que también eso se traduzca a nivel cordal como algo bueno. Buenísimo. ¿Mm? Julia, muchísimas gracias. Siempre es lindo Gracias tenerte. a ustedes.